nombre es Antonio García, pero todos me llaman Toño. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán, un lugar donde el sol calienta tanto la tierra que parece que nunca va a enfriarse. Desde morro me encantaban los camiones. Mi papá, Juan García, fue trailero toda su vida y a los 16 años ya me llevaba con él en sus viajes. Fue ahí, en esas largas noches en la carretera, donde supe que quería seguir sus pasos. Pasaron los años y, como es de esperarse, el viejo se jubiló y me quedé con su camión, un Kenworth de 1998 que aún maneja como si fuera nuevo. Mi vida de trailero no ha sido fácil, pero tampoco la cambiaría por nada. He recorrido cada rincón de México, desde la frontera con Estados Unidos hasta el sur en Chiapas, y he visto de todo. Pero hay una cosa que nunca podré olvidar, una experiencia que aún me persigue cada vez que paso por la autopista 101. Era una noche lluviosa de octubre, esa época en que las tormentas parecen tener vida propia y los rayos iluminan el cielo como si fuera de día. Había estado manejando por más de 10 horas. Llevaba una carga de frutas de Michoacán hasta Monterrey, y la lluvia no dejaba de caer. Recuerdo claramente cómo empezó todo. La carretera estaba prácticamente vacía, solo se escuchaba el ruido constante de la lluvia golpeando el parabrisas y el rugido del motor. La visibilidad era casi nula y mis ojos ya se sentían pesados. Fue entonces cuando la vi, una silueta borrosa en medio de la carretera. Frené de golpe. Los neumáticos patinaron un poco en el asfalto mojado y me quedé mirando fijamente. Era una mujer, empapada hasta los huesos, con un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de los faros. ¿Qué hace una mujer aquí a estas horas?, me pregunté en voz alta. Bajé la ventana y le grité: «Oye, ¿necesitas ayuda?». Ella no respondió. Solo se quedó ahí, mirándome con ojos vacíos, sin moverse. Algo dentro de mí me decía que no debía detenerme, que debía seguir de largo, pero no podía dejarla ahí en medio de la nada. Apagué el motor y salí del camión. La lluvia era tan fuerte que casi no podía ver más allá de mis narices. «Señorita, ¿está bien?», insistí, acercándome lentamente. Cuando estaba a solo unos pasos de ella, desapareció. Así de simple, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y un miedo irracional me invadió. Regresé corriendo al camión y cerré la puerta con fuerza. «No puede ser, estoy viendo cosas», me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Encendí el motor y continué mi camino, pero no podía dejar de pensar en esa mujer. Mis manos temblaban y el corazón me latía a 1000 por hora. A unos kilómetros más adelante decidí detenerme en una gasolinera para tomar un café y despejarme un poco. El encargado del lugar, un hombre mayor con barba canosa, notó mi nerviosismo. «¿Todo bien, joven?», me preguntó mientras me servía el café. «Sí, solo que vi algo raro en la carretera», respondí, tratando de sonar despreocupado. El hombre me miró fijamente, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. «¿La viste, verdad?», dijo en un tono sombrío. «¿A quién?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «A la mujer de la autopista 101. No eres el primero en verla. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió hace años en un accidente. Aparece en noches lluviosas, buscando ayuda, pero cuando te acercas desaparece». Me quedé helado. ¿Un fantasma? No podía creerlo. Pagué el café y regresé al camión, decidido a llegar a Monterrey lo más rápido posible. Pero esa noche no me iba a dejar ir tan fácilmente. Mientras conducía, sentía una presencia extraña en el camión. Miraba los espejos retrovisores constantemente, esperando ver algo. Y ahí estaba. Su rostro pálido y mojado apareció en el espejo del lado del conductor. Frené de golpe nuevamente, casi perdiendo el control del camión. Miré hacia atrás, pero no había nadie. «Esto no puede estar pasando», dije en voz alta, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero no lo era. Cada vez que miraba los espejos, veía su rostro, más cerca, más claro. Sentía que me estaba volviendo loco.
Decidí no mirar más los espejos y concentrarme en la carretera, pero era imposible. Su imagen estaba grabada en mi mente. Finalmente, llegué a Monterrey al amanecer. Estaba agotado, física y mentalmente. Entregué la carga y me dirigí a un motel para descansar. Pero el descanso no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz pidiendo ayuda. Pasaron los días y no podía quitarme esa experiencia de la cabeza. Hablé con otros traileros y descubrí que muchos habían visto a la mujer. Algunos decían que era una advertencia, otros que estaba buscando venganza. No sabía qué creer. Unos meses después, tuve que volver a pasar por esa carretera. No podía evitarlo, era parte de mi ruta. Pero esta vez estaba preparado. Llevé conmigo un rosario que mi abuela me había dado y lo colgué en el espejo retrovisor. La noche era clara, sin lluvia, y me sentía un poco más tranquilo. Pero justo cuando pensaba que todo iba a estar bien, la vi de nuevo. Esta vez estaba al costado de la carretera, mirándome fijamente. No me detuve. Aceleré y seguí de largo, rezando en voz alta. Dios mío, protégenos de todo mal, amén. Miré los espejos y para mi sorpresa, su rostro no estaba ahí. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que esto no había terminado. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a ella de nuevo. La vida de trailero no es fácil y en la carretera hay más que simples peligros físicos. Hay cosas que no podemos explicar, cosas que nos persiguen, nos atormentan. Esta mujer es una de ellas, y aunque no sé qué quiere, sé que no puedo ignorarla. Cada vez que paso por esa carretera, rezo y llevo conmigo el rosario de mi abuela. Y aunque nunca la he vuelto a ver tan claramente como esa noche, siento su presencia. Está ahí, en algún lugar, esperando, observando. Este es mi testimonio, mi historia. No sé si alguien me creerá, pero sé que no estoy solo. Hay otros que han visto lo que yo vi, que han sentido lo que yo sentí. La carretera es un lugar extraño, lleno de misterios y secretos, y aunque intento seguir con mi vida, siempre llevo conmigo el recuerdo de esa noche y el rostro de la mujer. Las semanas siguientes fueron un constante recordatorio de esa noche. Cada vez que me encontraba con otros traileros en las paradas de descanso, compartíamos historias. Muchos me contaron sus propios encuentros con lo inexplicable. Luces extrañas en el cielo, figuras que desaparecen en la niebla. Y sí, la mujer también. Una noche, mientras descansaba en una de esas paradas, un viejo amigo, Ricardo, se acercó y se sentó a mi lado. Ricardo y yo habíamos trabajado juntos en varias ocasiones y confiaba en él más que en nadie. «Toño, supe lo que te pasó en la 101», dijo en un tono bajo, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «Sí, fue algo que no puedo olvidar», respondí, mirando el café en mis manos. Ricardo asintió y sacó un pequeño crucifijo de su bolsillo. «Mi abuela me dio esto cuando era niño. Dice que está bendecido y que protege contra el mal. Quiero que lo lleves contigo». Tomé el crucifijo con gratitud. No era un hombre particularmente religioso, pero después de esa experiencia estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de protección. «Gracias, Ricardo. Lo llevaré conmigo». Continuamos hablando sobre nuestras experiencias en la carretera y me di cuenta de que no estaba solo. Había una especie de camaradería entre nosotros, una comprensión mutua de los peligros invisibles que acechaban en el camino. Las siguientes semanas fueron tranquilas. No tuve ningún encuentro extraño, y poco a poco la memoria de la mujer empezó a desvanecerse. Pero una noche, mientras manejaba por una carretera desierta en el norte de México, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré el crucifijo que Ricardo me había dado y recordé sus palabras. «Esto te protegerá», me dije a mí mismo. La carretera estaba vacía y la noche era clara, pero de repente sentí una presencia en el camión. No quería mirar los espejos, pero algo me obligó a hacerlo. Y ahí estaba,
su rostro pálido y mojado, mirándome fijamente desde el espejo del lado del conductor. No puede ser, susurré, tratando de mantener la calma. Esta vez no desapareció. Su rostro se quedó ahí, mirándome con esos ojos vacíos. Sentí que el aire se volvía denso y cada respiración era un esfuerzo. Recordé el crucifijo y lo tomé con fuerza en mi mano. «Dios mío, protégeme», recé en voz alta. El rostro de la mujer comenzó a desvanecerse, lentamente, hasta que desapareció por completo. Sentí un alivio inmenso, pero sabía que esto no era el final. Sabía que ella seguía ahí, en algún lugar de la carretera, esperando, observando. Finalmente, llegué a mi destino sin más incidentes. Estaba agotado, pero también aliviado. El crucifijo de Ricardo me había protegido, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a la mujer de nuevo. Desde ese día, siempre llevo conmigo el crucifijo y el rosario de mi abuela. La carretera es un lugar peligroso, no solo por los accidentes y los riesgos físicos, sino también por lo inexplicable, lo que no podemos ver ni entender. Y así continúo mi vida de trailero, recorriendo las carreteras de México, siempre alerta, siempre preparado. Porque sé que en algún lugar de la autopista 101 la mujer sigue esperando, buscando ayuda, y su rostro sigue apareciendo en los espejos de aquellos que se atreven a detenerse. Este es mi testimonio, mi historia. No sé si alguien me creerá, pero sé que no estoy solo. Hay otros que han visto lo que yo vi, que han sentido lo que yo sentí. La carretera es un lugar extraño, lleno de misterios y secretos. Y aunque intento seguir con mi vida, siempre llevo conmigo el recuerdo de esa noche y el rostro de la mujer. Soy camionero desde hace más de 20 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, donde la vida siempre fue dura, pero honesta. Mi papá también fue camionero y desde pequeño me enseñó los trucos del oficio. Después de su muerte, tomé su lugar en la carretera, buscando darle una vida mejor a mi familia. Mi esposa, Rosa, y mis 2 hijos, Miguel y Lupita, son mi motor. Cada viaje es por ellos, para asegurarme de que nunca les falte nada. Pero la carretera puede ser un lugar solitario y a veces aterrador. He visto cosas que nadie creería, pero hay una historia que me sigue atormentando hasta el día de hoy. Esa noche, el aire estaba pesado y la carretera desierta. Había pasado por el pequeño pueblo de San Andrés cuando vi a un niño de no más de 10 años caminando solo por el arcén. A pesar de lo tarde, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. «Oye, chamaco», le grité mientras frenaba el camión, «¿qué haces solo a estas horas?». El niño se acercó despacio, sus zapatos desgastados arrastrándose por el asfalto. «Estoy perdido, señor», dijo con una voz temblorosa. «No encuentro a mi papá». Sentí un nudo en el estómago. Dejé el camión en neutral y bajé para ayudarlo. «¿Cómo te llamas, muchacho?», le pregunté, agachándome para estar a su nivel. «Pedro», respondió, «Pedro Martínez». «Bueno, Pedro, vamos a ver cómo te ayudamos a encontrar a tu papá. Sube al camión». El niño subió al asiento del copiloto y le ofrecí una cobija para que se calentara. Mientras conducía, traté de hacerle preguntas para entender mejor su situación, pero sus respuestas eran vagas y confusas. «¿Dónde viste a tu papá por última vez?», le pregunté. «En la carretera, cerca de un cruce, no sé, todo está muy oscuro», respondió mirando hacia la ventana con los ojos perdidos en la distancia. Pasaron las horas y la conversación con Pedro se fue volviendo más rara. Hablaba de lugares que ya no existían y de personas que parecían sacadas de otra época. Decidí encender la radio para intentar romper la tensión, pero no había señal en esa parte de la carretera. «¿Por qué estás aquí, Pedro?», le pregunté finalmente, esperando alguna respuesta que tuviera sentido. «Estoy buscando a mi papá», respondió otra vez, pero su voz sonaba distante, como si no estuviera realmente allí. Entonces algo extraño ocurrió.
Mi radio, que hasta ese momento había estado muerto, empezó a crujir y luego, con un zumbido estático, comenzó a emitir una voz débil. Atención, conductores. Se recuerda el aniversario del trágico accidente de hace 10 años en el cruce de San Andrés, donde fallecieron varias personas, incluyendo un niño llamado Pedro Martínez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a Pedro, pero él seguía mirando por la ventana, como si no hubiera escuchado nada. «Pedro, ¿cuántos años tienes?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. 10, señor, siempre tengo 10. Fue entonces cuando entendí. Pedro no estaba perdido. Pedro nunca había dejado ese lugar. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma y no perder el control del volante. «Pedro, ¿recuerdas el accidente?», le pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. El niño volteó lentamente hacia mí y sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora estaban vacíos. «Sí, señor, estoy buscando a mi papá desde entonces». Mi mente corría, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. La carretera parecía alargarse interminablemente, y cada kilómetro que avanzaba sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. Finalmente, llegamos al cruce mencionado en la radio. Frené el camión y me quedé en silencio, sin saber qué hacer. Pedro me miró con una expresión triste pero agradecida. «Gracias por llevarme, señor», dijo, y antes de que pudiera responder, abrió la puerta y bajó del camión. Lo vi caminar hacia la oscuridad, sus pasos resonando en el asfalto. De repente, una figura apareció a lo lejos y reconocí a un hombre mayor, con una expresión de tristeza infinita en su rostro. Era el padre de Pedro. Los dos se encontraron a mitad del camino y desaparecieron en la neblina. Me quedé allí, paralizado, tratando de procesar lo que había visto. Pasaron varios minutos antes de que pudiera arrancar de nuevo el camión y seguir mi camino. El resto del viaje fue un borrón, mi mente tratando de racionalizar lo imposible. Cuando finalmente llegué a casa, Rosa notó de inmediato que algo andaba mal. «¿Qué pasó, Juan?», me preguntó preocupada. Le conté todo, y aunque al principio parecía incrédula, pudo ver el miedo en mis ojos. Esa experiencia me cambió. Ahora, cada vez que paso por ese cruce, digo una oración por Pedro y su papá, esperando que finalmente hayan encontrado paz. Desde esa noche, nunca más volví a recoger a un extraño en la carretera. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz, y hay historias que nunca deberían repetirse. Soy Ernesto, pero todos en el gremio me conocen como El Coyote. Llevo más de 25 años recorriendo las carreteras de México en mi viejo tráiler, El Guerrero. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco y desde joven supe que la carretera era mi destino. La vida de camionero no es fácil, pero a mí siempre me ha gustado la libertad de estar al volante, el paisaje cambiando constantemente y la soledad que acompaña a los largos trayectos. Todo comenzó una noche oscura y lluviosa. Había salido de Monterrey con una carga de electrodomésticos que debía entregar en la Ciudad de México. El camino estaba desierto y las luces de mi tráiler eran las únicas que rompían la penumbra. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y el rugido constante del motor eran mis únicos compañeros. Llevaba ya varias horas conduciendo y decidí parar en una pequeña estación de servicio para tomar un café y estirar las piernas. El encargado del lugar, un hombre mayor con una mirada cansada, me saludó. «Buenas noches, joven. ¿Mucho trabajo hoy?» «Sí, don. La carretera nunca descansa», respondí sonriendo. Mientras bebía mi café, noté que el encargado me observaba con una expresión seria. «¿Sabe? Hay historias sobre este tramo de la carretera», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «¿Historias?», pregunté, intrigado. «Sí, cosas raras que le pasan a los camioneros. Cuentan que hay una presencia en la carretera, algo que busca compañía». Reí nerviosamente, pero algo en la mirada del hombre me inquietó. Decidí no darle más vueltas al asunto y regresé a mi tráiler. La noche estaba aún más oscura y la lluvia había arreciado.
Subí al Guerrero y retomé mi camino. La carretera parecía interminable y las horas pasaban lentamente. De repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire dentro de la cabina se volvió helado y una extraña sensación de ser observado se apoderó de mí. Intenté concentrarme en la carretera, pero mis manos temblaban ligeramente en el volante. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Una mano fría y áspera se posó sobre la mía, agarrando el volante con fuerza. Mi corazón se detuvo por un segundo y el pánico se apoderó de mí. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nadie en la cabina. Estaba completamente solo. «¿Quién está ahí?», grité, con la voz temblorosa. La mano desapareció tan repentinamente como había aparecido. Mi respiración era agitada y mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido mi imaginación, el cansancio jugando trucos en mi mente? Intenté calmarme y seguí conduciendo, pero la sensación de ser observado no desaparecía. De vez en cuando sentía el roce de aquella mano fría sobre la mía, como si alguien invisible intentara tomar el control del tráiler. Mis nervios estaban al límite y cada kilómetro se hacía eterno. Después de lo que parecieron horas, vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Decidí detenerme y buscar un lugar para descansar. Encontré una pequeña fonda donde me recibieron con una cálida sonrisa. «Buenas noches, joven. ¿Busca algo de comer?», me preguntó la dueña, una mujer amable de mediana edad. «Sí, señora. Y si tiene una cama disponible, estaría agradecido. Ha sido una noche larga». Me sirvieron un plato caliente de frijoles y tortillas mientras escuchaba las conversaciones de los lugareños. Parecía un lugar tranquilo, alejado de las preocupaciones del mundo exterior. Después de cenar, me dirigí a la habitación que me habían asignado y me desplomé en la cama, esperando encontrar algo de paz. Pero la noche no me iba a dar tregua. Me desperté de golpe en medio de la noche, con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Abrí los ojos y en la penumbra vi una figura borrosa cerca de la ventana. Mi corazón latía con fuerza y traté de encender la lámpara de la mesita de noche, pero la figura desapareció antes de que pudiera ver claramente. A la mañana siguiente me sentía exhausto, pero sabía que debía continuar mi viaje. Agradecí a la dueña de la fonda y regresé al Guerrero. El recuerdo de la mano fría aún me perseguía, pero intenté concentrarme en llegar a mi destino. La carretera seguía desierta y la lluvia había disminuido, pero una niebla espesa cubría el camino. Avancé lentamente, con los ojos fijos en la carretera. De repente, la mano volvió a aparecer, esta vez con más fuerza. Sentí como si alguien invisible intentara arrancar el volante de mis manos. «Déjame en paz», grité, desesperado. El pánico se apoderó de mí y empecé a perder el control del tráiler. El Guerrero comenzó a zigzaguear peligrosamente. Luché con todas mis fuerzas para mantenerme en el camino, pero la mano seguía allí, helada y despiadada. Finalmente, logré detener el tráiler en el arcén y respiré con dificultad. Sabía que no podía continuar así. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera explicarme qué estaba sucediendo. Recordé las palabras del encargado de la estación de servicio y decidí volver allí. Quizás él sabía algo más. Cuando llegué, el hombre me miró con preocupación. «Joven, ¿qué le pasa? Se ve usted muy mal». Le conté lo que había sucedido y su expresión se volvió aún más seria. «Esa mano. No es la primera vez que escucho sobre ella. Dicen que es el espíritu de un camionero que murió en esta carretera. Murió solo y ahora busca compañía en los que viajan por aquí». Mi sangre se heló al escuchar sus palabras. No sabía si creerle o no, pero todo lo que había vivido hasta ahora tenía sentido. El encargado me recomendó buscar a una curandera en un pueblo cercano. Según él, ella podría ayudarme a liberar al espíritu. Con pocas opciones y mucho miedo, seguí las indicaciones del encargado y llegué al pequeño pueblo donde vivía la curandera. Su casa era humilde, rodeada de plantas y hierbas medicinales.
Toqué la puerta y una mujer anciana me abrió, con una mirada penetrante que parecía leer mi alma. «Sé por qué estás aquí», dijo sin preámbulos. «El espíritu te ha elegido a ti, pero no debes temer. Hay una manera de ayudarlo a encontrar la paz». La curandera me explicó que debía realizar un ritual para liberar al espíritu del camionero. Requiere valor y determinación, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para acabar con esa pesadilla. Esa noche, la curandera y yo nos dirigimos a un punto específico de la carretera, donde, según ella, el camionero había muerto. El lugar estaba envuelto en una atmósfera densa y opresiva. La curandera comenzó a recitar oraciones y encender velas alrededor de un pequeño altar improvisado. «Toma esto», dijo, entregándome una pequeña campana. «Debes tocarla 3 veces y hablar directamente con el espíritu. Dile que estás aquí para ayudarlo». Con el corazón latiendo con fuerza, hice lo que me pidió. Toqué la campana y hablé en voz alta, explicando que quería ayudar al espíritu a encontrar la paz. La atmósfera se volvió aún más tensa y la temperatura bajó drásticamente. De repente sentí la mano fría sobre la mía, pero esta vez no intentaba controlar el volante. «Estoy aquí para ayudarte», dije, con voz temblorosa. «No estás solo, encontrarás la paz». La mano se aflojó lentamente y el aire volvió a calentarse. La curandera continuó con sus oraciones hasta que el ambiente se sintió más ligero, casi como si una gran carga hubiera sido levantada. Sabía que el espíritu había sido liberado. Volví a mi tráiler y por primera vez en días me sentí tranquilo. El resto del viaje transcurrió sin incidentes y llegué a la Ciudad de México a tiempo para entregar mi carga. Nunca olvidaré esa experiencia y las palabras de la curandera. Desde entonces he continuado mi vida en la carretera, siempre recordando al camionero solitario y la mano fría que una vez agarró mi volante. La carretera es un lugar misterioso y lleno de historias, algunas que nunca comprenderemos del todo, pero que siempre nos acompañarán en nuestros viajes. Hoy, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, dejo una pequeña ofrenda en memoria del espíritu que una vez me atormentó. La vida sigue, y aunque hay cosas que no podemos explicar, aprendí que a veces, incluso en la soledad de la carretera, no estamos realmente solos. Nunca pensé que terminaría en esta situación, narrando esta historia que parece sacada de una película de terror barata. Me llamo Miguel y soy camionero. Empecé en este oficio siguiendo los pasos de mi padre, quien también fue camionero. De niño, me fascinaba ver cómo manejaba esos enormes vehículos, recorriendo kilómetros y kilómetros de carretera. Ahora, con 45 años, he recorrido casi todas las rutas de México, llevando mercancías de un lugar a otro. Mi vida no ha sido fácil. La carretera puede ser solitaria y peligrosa, pero siempre he sentido una especie de libertad al estar detrás del volante. Sin embargo, hubo una noche en particular que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Era una noche oscura y tormentosa. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Ciudad de México hasta Monterrey. La lluvia caía a cántaros y el sonido del agua golpeando el parabrisas era casi ensordecedor. La carretera estaba vacía y apenas podía ver a unos metros delante de mí debido a la niebla y la lluvia. No recuerdo exactamente a qué hora empezó todo, pero debía ser alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba manejando por un tramo particularmente desolado de la carretera, rodeado de árboles y oscuridad. De repente, vi luces de un camión en el retrovisor. No era raro ver otros camioneros a esas horas, pero algo en esas luces me hizo sentir incómodo. Eran demasiado brillantes, como si el conductor estuviera usando las luces altas a propósito. Traté de no prestarle atención y seguí conduciendo. Pero entonces el camión detrás de mí comenzó a acelerar. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda cuando se acercó peligrosamente. Pité con el claxon, esperando que el otro conductor entendiera que estaba demasiado cerca. Sin embargo,
El camión no se detuvo. En cambio, se puso a mi lado y por un momento pude ver al conductor. Lo que vi me dejó helado. El conductor no tenía cabeza. Donde debería estar su cabeza, solo había un hueco oscuro. Mis manos temblaban mientras trataba de mantener el control del volante. No podía creer lo que estaba viendo. No puede ser, murmuré, tratando de calmarme. Debe ser la falta de sueño o algo. Aceleré, esperando dejar atrás al camión sin cabeza. Pero cada vez que miraba por el retrovisor, ahí estaba, siguiéndome de cerca. La lluvia se intensificaba y la carretera se volvía cada vez más resbaladiza. Podía sentir el miedo apoderándose de mí, pero no podía detenerme. No podía permitir que ese camión me alcanzara. De repente, mi radio CB cobró vida con un crujido estático. Una voz distorsionada comenzó a hablar. «Miguel, no podrás escapar de él», dijo la voz. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo sabía mi nombre? Tomé el micrófono del CB con manos temblorosas. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», grité al micrófono. La voz rió, un sonido siniestro y hueco. «No importa quién soy, lo importante es que él te ha elegido». «¿Quién es él?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «El conductor sin cabeza. Está condenado a perseguir a aquellos que se atreven a viajar por su carretera». Cerré los ojos por un momento, tratando de pensar con claridad. Todo esto tenía que ser una pesadilla. Quizás me había quedado dormido al volante y todo era producto de mi imaginación. Abrí los ojos justo a tiempo para ver que el camión sin cabeza estaba a punto de embestirme. Giré el volante con fuerza, evitando el impacto por un pelo. Sentí el camión tambalearse bajo mis pies mientras luchaba por mantenerlo en la carretera. «No puedes escapar, Miguel», dijo la voz en la radio. El camión sin cabeza aceleró de nuevo, colocándose justo detrás de mí. Podía sentir su presencia, como una sombra oscura que se cernía sobre mí. El miedo me estaba consumiendo, pero sabía que tenía que seguir adelante. De repente, las luces del camión desaparecieron. Miré por el retrovisor y no vi nada. ¿Había desaparecido? ¿Era solo mi imaginación? Pero justo cuando empezaba a relajarme, el camión apareció de nuevo, esta vez a mi lado. La ventana del conductor estaba abierta y por un momento vi algo que nunca podré olvidar. Donde debería estar la cabeza del conductor, había una especie de luz tenue, como un fuego fatuo. Era como si una fuerza sobrenatural estuviera controlando el camión. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Tenía que llegar a la siguiente parada. Tenía que encontrar ayuda. A medida que avanzaba, comencé a sentirme mal. Un dolor agudo se instaló en mi pecho y mis manos temblaban incontrolablemente. Cada kilómetro que recorría parecía un suplicio. Sabía que algo estaba muy mal, pero no podía detenerme. No podía dejar que el conductor sin cabeza me alcanzara. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio a lo lejos. Aceleré, casi perdiendo el control del camión en el proceso. Llegué a la estación y me detuve bruscamente, saliendo del camión tan rápido como pude. El dolor en mi pecho era insoportable y apenas podía respirar. Me desplomé en el suelo, jadeando por aire. Un empleado de la estación se acercó corriendo. «¿Está bien, señor?», preguntó preocupado. El camión», balbuceé, señalando hacia la carretera. El empleado miró en la dirección que señalaba, pero no vio nada. «No hay nada ahí, señor. Tal vez necesita descansar», dijo, ayudándome a ponerme de pie. Me llevó adentro y me dio agua. Poco a poco, mi respiración se fue normalizando, pero el miedo no desaparecía. Traté de explicarle lo que había visto, pero él solo negó con la cabeza. Han habido historias sobre un camión sin conductor en esta carretera desde hace años. Algunos dicen que es un fantasma, otros que es una maldición. Nadie sabe realmente, dijo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura sin cabeza persiguiéndome.
Sabía que no podía quedarme allí para siempre, tenía que seguir adelante, tenía que llegar a Monterrey. A la mañana siguiente, con el cuerpo aún dolorido y la mente nublada, subí de nuevo a mi camión. La lluvia había cesado, pero la carretera seguía mojada y traicionera. A medida que avanzaba, no podía dejar de mirar el retrovisor, esperando ver esas luces de nuevo. Pero contra toda expectativa, la carretera permaneció vacía. Llegué a Monterrey sin más incidentes, pero el miedo nunca desapareció. Cada vez que salgo a la carretera, siento que está ahí, esperando, acechándome. He hablado con otros camioneros y algunos me han contado historias similares. Todos describen al mismo conductor sin cabeza, persiguiéndolos en la noche. Nadie sabe quién o qué es, pero todos coinciden en que es una experiencia que nunca se olvida. Han pasado años desde esa noche, pero el recuerdo sigue tan vívido como si hubiera sucedido ayer. He tratado de vivir mi vida de la manera más normal posible, pero cada vez que salgo a la carretera, siento que esa figura sin cabeza podría volver. Me he convertido en una especie de leyenda entre los camioneros. Algunos me llaman loco, otros creen en mi historia. Pero todos coinciden en una cosa: la carretera es un lugar misterioso y peligroso, lleno de secretos que quizás nunca lleguemos a entender. Y así sigo conduciendo, con el miedo como mi compañero constante. Cada vez que miro el retrovisor, espero no ver esas luces brillantes y esa figura sin cabeza que me persigue en la noche, porque sé que, si alguna vez me alcanza, no habrá escapatoria. Esta es mi historia, la historia de un camionero que se enfrentó a lo desconocido y vivió para contarlo. Pero no sé cuánto tiempo más podré seguir corriendo, porque en la carretera los fantasmas del pasado siempre están a solo un paso detrás de ti.